Yo aquí a mi lado, en Radio Madrid, tengo un político que se presenta no como problema, sino como solución. Antonio Maillo, buenas noches. Buenas noches. Coordinador general de la coalición Izquierda Unida en Andalucía y desde ayer ganador de las primarias a la presidencia de la Junta. Antes de hablar con usted, vamos a escuchar qué nos dicen de ustedes de Sevilla. Fernando Pérez Monguío. Antonio Maillo, cordobés de 47 años, es un apasionado de la política y la enseñanza. Milita desde los 18, pero nunca dejó de ser profesor. Es licenciado en Filología Clásica, hasta que hace poco más de un año saltó a la primera línea política, logrando el mayor respaldo que Izquierda Unida le ha dado a un líder, por delante incluso de históricos como Julio Anguita. Maillo no oculta su homosexualidad, pero tampoco la publicita gratuitamente, convencido de que debe ser un signo de normalidad. Domina el inglés y el italiano, pero también habla latín y griego clásico. Su discurso suena distinto al del rifirrafe político, en el que tampoco le gusta sumergirse. Devoto de Lope de Vega, prefiere la reflexión antes que el insulto. Presume de tener corazón romano y no querer adelantarse a los acontecimientos. Por ello, quizás elude extrapolar datos electorales, como los mejores que Izquierda Unida consiguió en las recientes europeas en Andalucía. Todo ello le ha encumbrado a ser el candidato que se enfrentará a la socialista Susana Díaz y a popular Juan Manuel Moreno por la presidencia de la Junta, aunque muchos ven su influencia más allá de Andalucía, como en recientes episodios, por ejemplo, el ascenso de Alberto Garzón y la dimisión de Billy Meyer. Que sabe latín me lo habían advertido y desde Sevilla me han dicho, vigila que Antonio Maillo sabe latín, y me han puesto literal, sabe latín, habla latín. Soy profesor de latín, he estado 20 años en enseñanza en bachillerato y es uno de los trabajos más apasionantes que se pueden tener. Yo me siento un privilegiado de haber estado disfrutando tanto tiempo en un instituto donde es fuente de vida y donde tú te encuentras con alumnos que son pura expectativa. ¿Y en política también sabe latín? Bueno, en política yo procuro ser prudente, como las virtudes clásicas, ¿no? La de la prudencia, templanza, justicia y fortaleza. Y esas virtudes intento seguirlas, no sé si siempre lo consigo, pero hasta ahora, después de un año de experiencia, fui apenas elegido hace un año y un mes, creo que la experiencia está siendo interesante, un trabajo muy intenso y procurar sobre todo ser honesto y coherente. Ahora le preguntaré por esas primarias, pero un poco por ir hilando lo que estábamos hablando de la actualidad política. ¿Qué le ha parecido el ejercicio de hoy del Partido Socialista, de un debate entre los tres candidatos a la Secretaría General? Primero que sean los militantes los que puedan votar a la Secretaría General y después exponer en público y de esta manera sus proyectos y su proyecto ya no solo de partido, sino también de país. Bueno, son mecanismos internos de una organización que merecen todos los respetos, pero sí es verdad que desde el punto de vista conceptual, todo lo que sea transparencia, provocación del debate y sobre todo reactivación del carácter disuasorio de la gente, siempre es positivo. Yo, por ejemplo, le hablo desde una organización política que ha hecho unas primarias abiertas, no solo unas primarias a militantes, como es el caso del Partido Socialista en este momento, sino una primaria abierta a los simpatizantes, un caso de audacia política y de riesgo, porque yo creo que en estos momentos lo que sí hay que hacer es arriesgar. Estamos en un proceso en el que se reivindica salida de la crisis, nosotros entendemos que con un cambio de política económica y también una salida a la crisis desde una radicalidad democrática. Es necesario reinventar este país desde unos cimientos de justicia social y de mayor profundidad democrática. El apoyo que usted ha obtenido ha sido mayoritario. ¿Tanto le quieren en Izquierda Unida o es que usted tiene mucho poder en Izquierda Unida? No, yo pienso que porque llevo poco tiempo, no, una broma. Yo pienso que es porque hemos hecho un trabajo con cierta coherencia. Me parece que la línea de actuación que ha desarrollado la dirección política ha sido de ser lo que nosotros queremos ser, intentar acercarnos, que el discurso y la acción política vayan unidos y no sean contradictorios, porque yo creo que eso es la muerte de la buena política, y sobre todo introducir elementos de nueva política. A mí me parece que la política está muy desprestigiada, pero hay razones para ello. No resuelve los problemas de la gente y sobre todo se ha convertido en un espacio donde en el fondo el ciudadano ha percibido que no es donde se toman las decisiones últimas sobre los destinos de este país y sobre los destinos de la propia sociedad. Y en esa reivindicación de la política, de la buena política, de la coherencia, creo que hemos hecho un desarrollo de trabajo primero fortaleciendo el carácter autónomo de una organización como Izquierda Unida en Andalucía, donde gobernamos y tenemos un acuerdo programático, pero no tenemos alianza, tenemos un acuerdo programático que hay que cumplir para hacer política de otra manera. Y sobre todo yo creo que hemos intentado ser coherentes cuando se nos han venido con dificultades. El caso de la famosa crisis de la corrala, sí, donde de alguna forma, permítanme el juego, se nos acorrala dando la impresión de que nosotros hemos cometido errores en la gestión política de la necesidad de urgente de gente que no tiene en casa. Nuestra coherencia ha hecho que nos mantuviéramos, que hubiera rectificación por la otra parte
debate y que después el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y antes los informes técnicos de los servicios sociales nos han dado la razón al 100%. ¿Eso a qué obedece? A que hemos sido coherentes, hemos defendido lo que pensamos y posiblemente si hubiéramos sido esclavos del tacticismo o de unos acuerdos para salir aparentemente airosos, ahora mismo estaríamos más débiles de lo que estamos. Ahora estamos muy fuertes y creo que el ejemplo de la experiencia de primaria abierta simpatizante es una experiencia de riesgo, porque le hemos ofrecido a la ciudadanía la oportunidad de incorporarse a este proceso de decisión de algo tan importante como la persona que puede representar a esta organización política, a la presidencia de la Junta de Andalucía. Y ha salido bien por dos razones. No ya por el apoyo que yo he tenido, que ha sido abrumador y lo agradezco, sobre todo por el nivel de participación, que es el que ha legitimado estas primarias. Y dígame una cosa, ¿qué porcentaje ha tenido que ver? Ustedes tenían las cosas claras, querían hacerlo de esta manera, lo hacen de esta manera, pero ¿qué porcentaje ha tenido que ver la irrupción de Podemos para que haya habido también este movimiento en Izquierda Unida? Pues le tengo que decir con toda honestidad que ninguno, porque ¿Ninguno? nosotros todo lo que ha estado pasando hasta ahora hubiera pasado aunque no hubiera aparecido Podemos en la escena política. En nuestro caso sí, creo que hemos hecho una lectura adecuada del cambio sociológico de este país. Este país ha cambiado sociológicamente y también posiblemente políticamente. Y en ese cuestionamiento de la vieja política, nosotros en marzo, cuando decidimos adelantar las primarias en Andalucía antes del verano, lo hacíamos desde dos consideraciones. Una, desde la consideración de que una fuerza como Izquierda Unida tenía que tener un candidato ante cualquier eventualidad. No porque la quisiéramos, sino para estar preparados. Y dos, porque tenía que ser un proceso profundamente participativo. La gente está harta de que se les diga que se cuenta con ellos y no se ejecuta. La gente está harta de la disonancia entre el discurso político y la acción política. La gente está harta, en definitiva, de una hipocresía social que se ha instalado como un código de vieja política. Y desde ese concepto de ruptura lo hemos abordado. Es verdad que temporalmente, cuando nosotros habíamos convocado antes de las elecciones, 5 días después de la celebración de la Europea, este Consejo Andaluz donde lanzamos las primarias, hay una lectura que dice, bueno, la irrupción de Podemos e Izquierda Unida reacciona. Pero tengo que reconocer que fue un proceso que lo hemos hecho anteriormente. Es indudable que ese fenómeno, no obstante, sí está influyendo en el debate político actual. El ascenso de Alberto Garzón tampoco tiene nada que ver con lo de Podemos. Usted dicen que usted es responsable, o buena parte responsable, tanto de la dimisión de Willy Meyer con el tema de la SICAP como del ascenso de Alberto Garzón. ¿Tampoco tiene nada que ver Podemos en esto? Vamos a ver, tiene que ver el cambio sociológico que yo he dicho. Y evidentemente Podemos es un resultado o un síntoma de ese cambio sociológico, pero no el determinante para el comportamiento de los demás. Sí es verdad que yo creo que la reflexión política que surge en Izquierda Unida tras las europeas es la necesidad de reforzar referentes que no han estado tan expuestos y convertir en esa coincidencia que yo hacía entre el discurso político y la acción, hacer coincidir también los referentes políticos de una organización que está en el conflicto, que está con la gente que peor lo está pasando, convertirlos también en referentes. Quizá hemos estado muy volcados en referentes exclusivamente institucionales y necesitamos activistas, porque Izquierda Unida es la conjunción de esos dos elementos. Y hay un empuje generacional indudable. Pero le voy a decir una cosa, y creo con toda humildad, ¿no? Nosotros nos adelantamos hace un año cuando hicimos la renovación en Andalucía. Hicimos una renovación generacional. De la dirigencia que había participado en todo el proceso desde la Constitución del 78, pasamos a una generación en la que, bueno, en mi caso particular, pues me he dedicado toda mi vida a ser profesor de instituto y director, y he estado en el extranjero, en fin, profesionalmente. En fin, gente normal que tenemos un sentido del compromiso político y que queremos reivindicar en esa nueva política que esto es un servicio público, que tiene que ser una dedicación temporal, que no puede hacer de esto una profesión y que en este servicio y esta intensidad uno tiene un momento de compromiso y después volver a la vida civil normal. Yo creo que eso es fundamental para evitar la diferenciación que actualmente existe en la percepción entre la clase política y el resto de la ciudadanía. Y Alberto, yo creo que ha sido un acierto de Cayo Lara, además, que ha empujado a que adopte un protagonismo mayor del que tenía. Un acierto de Cayo Lara, pero dígame ahora qué parte de responsabilidad tiene usted en estos dos movimientos por los que yo le preguntaba. Bueno, yo le quiero decir una cosa. Andalucía es una federación muy importante. De hecho, la federación mayoritaria a nivel federal. Creo que hemos lanzado una apuesta de audacia política que se ha reflejado, por ejemplo, en las primarias, que se ha extendido, además, ha sido bien recibida en el resto del país, como un método para elegir a los candidatos. Y después también quiero decirle que en el caso de Willy Meyer, yo creo que ha sido un acto en el que él ha reaccionado muy rápido y con mucha coherencia con respecto a una noticia que podía generarnos mucho daño como organización.
Y ante esa lectura que pudiera hacerse y de contradicción evidente, optó en 24 horas apenas en dimitir. Yo creo que eso es un valor que nos refuerza. En Izquierda Unida no estamos la gente para para eternizarnos en los cargos. Y nosotros sí le tengo que decir, porque es así como lo hicimos, que sí exigimos explicaciones. Pues dígame, déjame que le cuele aquí, ahora seguiré con Izquierda Unida y con Andalucía, pero déjame que le cuele aquí este programa o este proyecto de regeneración democrática que tiene el Partido Popular. La noticia la semana pasada, o la propuesta la semana pasada fue la elección directa de los alcaldes, esta es una, pero hoy Floriano pone sobre la mesa, ¿no?, un consenso con todas las fuerzas políticas para ver cuándo un imputado tiene que dejar la política, o cuándo un político tiene que dejarlo, si cuándo es imputado, si cuándo es juzgado. ¿Qué postura tiene sobre esto? Nosotros en caso de corrupción se tiene que ir cuando hay imputación. No puede sostenerse. Y para eso no hace falta un consenso con el resto de fuerzas políticas. Izquierda Unida lo tiene claro. Nosotros, hombre, que el Partido Popular hable de propuesta de consenso cuando tiene el liderazgo de imputados metidos en sus filas, me parece de vergüenza tremenda. Pero nosotros lo que planteamos es acción política y dejarnos de zarandaja de supuestos consensos para marear la perdiz. Lo que hay que actuar con rapidez. Nosotros no hemos permitido que en el gobierno andaluz haya imputados. Es así. Izquierda Unida ha exigido que no hubiera imputados y de hecho no lo ha habido, porque estamos en tiempos de audacia, en tiempos de riesgo y en tiempos de hiperejemplaridad. Durante muchos años a la clase política y a los representantes políticos se le ha permitido demasiadas cosas y ahora toca un acto de hiperejemplaridad para adoptar una catarsis en esta sociedad. Esta sociedad necesita no criminalizar todo lo político, pero sí necesita establecer mecanismos en la que tenemos que ser muy impecables con los casos de corrupción. ¿Y está siendo ejemplar impecable el gobierno andaluz con el tema de los ERE? Lo digo porque ustedes gobiernan juntos ahí. Nosotros gobernamos juntos y nosotros forzamos una comisión de los ERE, que es una vergüenza, en la que investigamos. Tuvimos unos cuantos meses de investigación, acudió todo el que se había propuesto, propusimos como Izquierda Unida unas conclusiones y el Partido Socialista y el Partido Popular se pusieron de acuerdo en rechazar esas conclusiones. Por tanto, habrá que pedirle explicaciones al Partido Socialista y al Partido Popular. Ustedes entiendo que se las piden. Nosotros las hemos pedido y de hecho a nosotros nos pareció una actitud que demuestra que el Partido Socialista no tiene toda la intención de limpiar su casa. Y nosotros vamos a seguir, porque vamos a garantizar en nuestra acción parlamentaria y de gobierno, primero, que en este gobierno no se van a cometer los delirios y las atrocidades de los ERE, porque eso corresponde a otros gobiernos en los que nosotros no nos sentimos herederos. Nosotros, por un lado, tenemos una responsabilidad que es conseguir que en estos gobiernos no haya casos de corrupción, donde estamos gobernando. Pero, en segundo lugar, nosotros vamos a establecer los mecanismos para que se sepa la verdad. Se tiene que saber la verdad y no solo se tiene que saber la verdad, se tiene que saber la verdad pronto. La sociedad andaluza no puede permitirse el lujo de que sepamos lo que ocurrió con los ERE dentro de 8 o 10 años. Por tanto, la diligencia en el caso de la justicia debe acentuarse. Usted ya ha avanzado el inicio de contactos para llegar a un bloque de izquierdas alternativo al bipartidismo, pero ustedes gobiernan en Andalucía con el Partido Socialista. Nosotros hacemos un acuerdo programático por una virtud. Nosotros le dijimos a los andaluces que con el voto de Izquierda Unida no íbamos a permitir que el Partido Popular gobernara en Andalucía, y así lo hemos hecho. Y también le dijimos a los andaluces y a las andaluzas que con nuestros votos condicionaríamos las políticas que había hecho el Partido Socialista. Obligaríamos a un condicionamiento en esa política. Mire usted, en Andalucía, gracias a que está Izquierda Unida, no se ha privatizado ni un hospital público. ¿Pero quiere decir que sin Izquierda Unida el Partido Socialista lo hubiera hecho? Yo no sé lo que el Partido Socialista hubiera hecho. Lo que sí es cierto es que el Partido Socialista ha privatizado muchas cosas en Andalucía. Y desde luego, estando en Izquierda Unida, le puedo constatar que frente a la tentación a la que invita el ministro Montoro cuando les dice a las comunidades autónomas, oigan, yo les reduzco transferencias económicas, pero en cambio privaticen y obtengan liquidez que les compense los recortes que yo le doy. Y nosotros nos negamos a privatizar un hospital y nos negamos a cerrar un centro rural. Y en ese sentido, nosotros tenemos una virtud en la evaluación del gobierno andaluz, que es lo que queremos hacer, porque lo tenemos en el acuerdo de gobierno, caso de la ley de la función social de la vivienda, del blindaje de la escuela pública frente a la concertada. Andalucía es la única comunidad donde la escuela pública está creciendo en puestos escolares, y también tenemos que evaluarlo en lo que impedimos que se haga si el Partido Popular o el Partido Socialista hubiera estado gobernando en solitario. Y con todo esto, hemos sacado el tema de la corrala, de los ERES, todo esto de las privatizaciones, etcétera. ¿Cuál es el estado de salud del pacto? El estado de salud del pacto es que tiene que acelerarse en el cumplimiento de las leyes.
ha ido lento y nosotros somos de acelerar. Yo soy hiperactivo, entre otras cosas, y yo quiero que esa hiperactividad también se desarrolle en el Parlamento. Necesitamos decirles a los andaluces a los 4 años de legislatura que en 2012 nos pusimos de acuerdo en 28 leyes y en 2016 esas leyes entran en vigor. Nos hemos puesto en desarrollar las condiciones para un cambio de modelo económico en Andalucía, que no es la hoja de ruta del Partido Popular, y tenemos que decirle a los andaluces que lo hemos conseguido. Hay un elemento fundamental que va a salir pronto: la ley para una banca pública. Sé que tiene muchos enemigos, entre otras la gran banca, que no quiere que haya una banca pública en Andalucía. Nosotros lo teníamos en el acuerdo, va a salir un borrador, va a haber un debate de ley y ese va a ser fundamental para hacer un motor en Andalucía. Vamos a defender la sanidad pública y la educación pública, y sabemos que tenemos muchos condicionamientos presupuestarios, pero evidentemente tenemos que afrontar una salida a la crisis diferente, porque si no, no tendría sentido el acuerdo programado. ¿Repetirían experiencia? No se trata de repetir, nosotros vamos a por todas. Y en la apuesta política que hacemos, nosotros queremos construir una alternativa con unos fundamentos mucho más audaces de los que ahora mismo se hacen. ¿Se sienten atados? ¿Se sienten coartados? No, para nada. Nosotros lo que nos sentimos es que si Izquierda Unida, en lugar de tener 12 diputados, de los 109, tuviera 24 o 25, estoy convencido de que el ritmo del gobierno iría más rápido y las propuestas serían mucho más audaces. ¿Va a haber adelanto electoral? Yo no creo que haya condiciones para verlas, pero desde luego Izquierda Unida está preparada para cualquier eventualidad. ¿Y usted candidato? Ya sí puedo decir que soy candidato y además estamos muy contentos porque creo que ha sido una propuesta arriesgada, pero yo creo que son momentos, como decía al principio de la entrevista, son momentos de riesgo, son momentos de atreverse a perder. ¿Ve posible, ve factible esa coalición de izquierda alternativa? La queremos. Es necesaria para este país. Mira, nosotros creemos en la sociedad andaluza, creemos en la sociedad española, creemos en los recursos de la gente, en la capacidad que tenemos para impulsar una salida a la crisis pronta entre todos. Creemos en esos recursos, pero creemos también que esos recursos, esa ilusión por salir de la crisis, por crear una sociedad justa, necesita un marco político y democrático diferente. Y es necesario para este país crear una confluencia de alternativa a un bipartidismo que no ha resuelto los problemas graves que tiene este país y que tenemos que afrontar, pues como digo, una sociedad basada en un mayor concepto profundo de justicia social, unos servicios públicos blindados para la atención universal y a los que más lo necesitan, y una regeneración democrática. El Partido Popular no lo puede hacer, el Partido Socialista tampoco, han tenido sus oportunidades. Ellos yo creo que lanzaron una huida hacia adelante y hacia ninguna parte con la reforma del artículo 135 de la Constitución. Se perdieron toda la esperanza de que el Partido Socialista pudiera ser parte de ese bloque. Y nosotros queremos construir ese bloque de confluencia de todas aquellas organizaciones políticas, sociales o de cualquier otra naturaleza que confluyan en algo a lo que aspira una parte importante de este país. Pues yo llevo toda la noche deseando suerte a candidatos. Antes eran los 3 socialistas. Antonio Maello, primero, encantada de conocerle. Gracias Igualmente. Por haber venido a Radio Madrid y muchísima suerte. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hora 25.